¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a reiniciar otra vez la grabación. Denme un segundo, por favor. Pantalla. Aquí está. Entonces nos habíamos quedado nosotros en causas, ¿no? De injuria renal aguda de tipo interrenal. Bien importante que vamos nosotros a revisar el día de hoy, que deben recordar que ya lo hemos tocado desde la semana uno cuando vimos el tema de termorregulación, ¿no? Asociados a ciertas condiciones con hipertermia, es la rhabdomiolisis, ¿no? Entonces, con respecto a rhabdomiolisis, estamos hablando de una destrucción de las fibras del músculo esquelético. Y importante a tomar en consideración ese es el tema que el líquido intercelular es el principal reservorio de lo que viene a ser lo que viene a ser el potasio, lo que viene a ser fosfatos, ¿no? Esto va a llevar pues a los pacientes a un estado de hipercalemia, un estado de hiperfosfatemia y por la formación de complejos de fosfato de calcio, por el aumento del fosfato a nivel sérico, se puede dar una hipocalcemia, con una disminución del calcio libre. Pero esto no solo se queda aquí. Habíamos nosotros comentado que también se va a liberar lo que viene a ser el componente de la mioglobina. No es más, la mioglobina es un marcador también de lo que viene a ser el tema de destrucción de fibras musculares. Habíamos discutido también que otra fibra, que otro marcador también se iba a liberar, que era la eh, que era la secano, la creatina quinasa, que también era otro marcador pues para poder identificar lo que vendría a ser el tema de la rhabdomiolisis, ¿no? Hay una patología interesante también asociada al tema de rhabdomiolisis, ¿no? Que es la polimiositis, ¿no? La polimiositis, que la vamos a ver ya en las últimas semanas. Entonces, en la rhabdomiolisis se va a liberar también mioglobina, y esta mioglobina, recuerden ustedes, por favor, que contiene hierro. Y este hierro habíamos estado mencionando ya previamente en la semana número uno, cuando hablamos del estallido respiratorio, porque ahí tocamos en estallido respiratorio la formación de radicales de especies reactivas de oxígeno, que el hierro, pues a través de un proceso que se conoce como la reacción de Fenton, tiende a formar radicales libres, dentro de estos el ion hidroxilo, ¿no? Bueno, entonces, esta mioglobina que contiene hierro va a comenzar a viajar a través de la circulación sistémica y va a terminar llegando ¿hacia dónde? Hacia el parénquima renal, a través de la arteria renal, llega luego al glomérulo a través de la arteriola aferente, y esta mioglobina, como es pequeñita, se va a poder filtrar sin problema alguno. O sea, no tiene por qué haber un daño a nivel de la barrera de filtrado glomerular para que se filtre la mioglobina, por si acaso, ¿no? La mioglobina se filtra y va a ingresar a los túbulos. Lamentablemente, cuando la mioglobina ingresa a los túbulos, un ratito, hay otra imagen, bueno ya. Lamentablemente, cuando la mioglobina ingresa a los túbulos, esta mioglobina va a generar un daño oxidativo. ¿Por qué motivo? Porque tiene hierro y va a activar la reacción de Fenton, ¿no? Y con la reacción de Fenton termina formando este ion hidroxilo, ¿no? Aquí está la reacción de Fenton, ¿no? Esta reacción de Fenton, pues recuerden ustedes que va a utilizar, sí, hierro, pero también puede utilizar cobre, ¿no? C1, cobre. ¿Y por qué motivo es importante tener esto en consideración? Porque hay otra enfermedad que se conoce como la hemocromatosis, en la cual hay un exceso de hierro, y por eso ese hierro se activa de manera excesiva la reacción de Fenton en los tejidos y termina generando daño tisular. Pero también tenemos otra enfermedad en la cual se conoce como la enfermedad de Wilson, en la cual va a haber un exceso de depósito de cobre a nivel de los tejidos que también te activa la reacción de Fenton y genera daño tisular por dicho motivo. Entonces, este hierro que va a estar llegando de la mioglobina a la luz tubular va a terminar generando un daño de tipo oxidativo con la formación de iones hidroxilo de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, esto por favor es un dato importante que deben ustedes recordar, y estas especies reactivas de oxígeno, ion hidroxilo, termina dañando el epitelio tubular, llevándolo hacia la muerte celular, hacia la necrosis, ¿no? Y se va a presentar entonces una necrosis tubular aguda, pero sin una hipoperfusión per se, ¿no? Aquí no hay un estado de hipoperfusión, solamente está llegando un agente tóxico para lo que viene a ser el epitelio tubular que termina predisponiendo lo que viene a ser su respectiva necrosis, ¿no? Y se da de esta forma la necrosis tubular aguda. Ahora, continuamos, y lo mismo que habíamos comentado desde un inicio cuando hablamos de generalidades de necrosis tubular aguda, que estas células muertas se van a desfacelar, o sea, se van a, podemos decirlo si lo queremos hacer así modo piraña, ¿no? Se van a despegar. Las células del epitelio tubular se van a despegar de la membrana basal y van a comenzar a ubicarse a nivel de la luz. Van a comenzar a tomar ahí su viaje de carrusel, ¿no? De ruleta rusa, a través de lo que vienen a ser los túbulos, ¿no? Bueno.
Y estas células desfaceladas van a comenzar a aglomerarse, ¿no? Aquí pueden ver ustedes cómo se comienzan a aglomerar estas células desfaceladas. Y se comienzan a aglomerar mediados por una proteína importante que se conoce como la uromodulina, ¿no? Profesor, ¿por qué ha dejado usted el puntero en esa palabrita que dice THP? Porque esta palabrita THP hace referencia a la proteína, si lo queremos hablar en inglés, TAM de T, Horsfall, ¿no? De H, protein, ¿no? Que si lo pasamos al español, proteína de TAM Horsfall, ¿no? Y la proteína de TAM Horsfall es la uromodulina. Ahora se le llama uromodulina. Ya no se utiliza mucho lo que viene a ser el tema de epónimos ahora por si acaso, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú todavía utilizamos mucho eso, pero es la uromodulina o también antiguamente llamada, y todavía en Perú, proteína de TAM Horsfall, ¿no? Horsfall, ¿no? Para hablar así, para hablar así, como normalmente lo pronunciamos, TAM Horsfall. Bueno, estas células desfaceladas se van a comenzar a agrupar y gracias a la interacción de los complejos dados por la proteína Tan-Horsfall con la mioglobina, se van a comenzar a formar cilindros. Los cilindros, estimados alumnos, ya lo habíamos revisado previamente cuando tocamos el tema de síndrome nefrítico. Habíamos visto la agregación, la aglutinación, la agregación, ¿no? El apilamiento de los glóbulos rojos a nivel tubular y cómo tomaban esta forma cilíndrica. De la misma forma, en este estado de rabdomiólisis, vamos a ver que se van a formar cilindros, ¿no? Cilindros granulares pigmentados. Yo no dirá, o sea, medios marroncitos. Profesor, ¿por qué pigmentados en un estado de rabdomiólisis? Recuerde usted que la mioglobina es un pigmento. La mioglobina es un pigmento, entonces va a terminar pigmentando a este cilindro granular. Recuerde usted que el músculo esquelético, recuerde usted que el músculo esquelético tiene dos tipos de músculo esquelético, se lo vio el ciclo pasado. Tiene las fibras musculares rojas y las fibras musculares blancas, ¿no? Las fibras musculares rojas son aquellas fibras que tienen una gran cantidad de mioglobina, por eso se pintan de rojo. Y las blancas son las que carecen o tienen una baja concentración de mioglobina. Entonces la mioglobina es un pigmento y obviamente va también a pigmentar a estos cilindros granulares, ¿no? Pigmentados. Por eso se da el pigmento en los cilindros de una rabdomiólisis. Continuamos. Entonces, esta reacción de Fenton genera daño por radicales libres a través del epitelio tubular. Esto de aquí va a terminar llevando a isquemia, necrosis del epitelio de túbulo contorneado proximal. Se comienzan a dar la desfacelación del epitelio y recuerde que la necrosis va a terminar liberando componentes del intracelular, del epitelio tubular, hacia lo que viene a ser el exterior. Y estos obviamente se van a manifestar no como PAMS, aquí hay un lapsus, disculpen, sino como DAMS, patrones asociados a daño, ¿no? Continuamos. Y ya a nivel del túbulo contorneado distal, donde está este otro recuadro, pues está llegando pues una gran cantidad de células del epitelio del túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado distal están llegando pues todas las que se han desfacelado. Y van a comenzar a apilarse, a aglomerarse y formar pues los cilindros, ¿no? Los cilindros granulares, en este caso pigmentados, mediados por la interacción de uromodulina y mioglobina, ¿no? Ahí está, cilindros granulares pigmentados por la mioglobina, que es un pigmento. Muy bien, esto es con relación al tema de la rabdomiólisis. De esta forma es como se desencadena una injuria renal aguda por rabdomiólisis, ¿no? Los principales componentes. No se olviden que como hay DAMS, también va a haber una respuesta inflamatoria. O sea, sigue en sí el mismo proceso que hemos visto de la necrosis tubular aguda hace un momento. Continuamos, nos vamos ahora al tema de la hemólisis. De la misma forma que ocurre con la mioglobina, la hemoglobina también, al momento de darse una ruptura al momento de darse hemólisis, ruptura del glóbulo rojo, la hemoglobina va a viajar a través de la circulación, llega a este glomérulo donde también lamentablemente se va a filtrar sin que haya un daño de la barrera de filtrado medular per se. Entonces se va a filtrar esta hemoglobina. Lamentablemente la hemoglobina también contiene hierro y va a activarte la reacción de Fenton, genera entonces daño por especies reactivas de oxígeno hacia lo que viene a ser el epitelio tubular, ¿ya? A su vez también la hemoglobina se va a terminar endocitando a nivel de las células epiteliales tubulares del túbulo contorneado proximal. Y esto termina aumentando mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno a nivel del epitelio tubular, termina activando el factor de transcripción NF-κB que genera inflamación, mayor producción de citoquinas, mayor llamado de polimorfos nucleares,
¿no? Mayor respuesta inflamatoria. Y también se termina, vean ustedes, activando a las caspasas para que aquellas que no mueren por necrosis mueran por apoptosis. Entonces hay un estado de necropoptosis, donde la hemoglobina, mediado por la megalina y la cubilina, es endocitada hacia la célula epitelial del túbulo contorneado proximal, ¿no? Aquí tenemos nosotros una imagen, aquí se ha hecho un recuadro del túbulo contorneado proximal. Aquí podemos nosotros visualizar al epitelio del túbulo contorneado proximal, al intersticio, aquí está la cara basolateral, aquí está el intersticio, y aquí está el componente capilar. Entonces, podemos nosotros ver, un segundito, disculpen, ya. Podemos nosotros visualizar, ¿no? En esta imagen lo siguiente, ¿no? Se da un estado de hemólisis, ¿no? La hemoglobina llega hasta lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal, se comienzan a dar los depósitos de hierro a nivel tubular, activan la reacción de Fenton, te dañan el epitelio, esta hemoglobina junto con el hierro se termina también endocitando en el epitelio tubular, termina generando mayor daño, las lleva a necrosis, termina estimulando las rutas del NF-κB para aumentar los mediadores proinflamatorios, llama a los polimorfos nucleares, aumenta la producción de citoquinas, activa complemento. La misma necrosis también libera los que vienen a ser los DAMs, también de esta forma se termina generando también mayor inflamación, y a su vez también este grupo hemo termina estimulando lo que viene a ser la activación de la caspasa 3 para mediar la ruta de la apoptosis, ¿no? Y de esta forma es que se da un daño del epitelio del túbulo contorneado proximal, ¿no? A su vez, también en la hemólisis vamos a presentar lo que viene a ser los cilindros, ¿no? Los cilindros granulares pigmentados. ¿Y por qué motivo va a estar pigmentado? Porque la hemoglobina también es un pigmento. Recordemos que la hemoglobina es la que le da pues esa tonalidad roja a la sangre, ¿no? Y también es la que le da la tonalidad azulada, ¿no? Cuando tenemos un estado de cianosis. Por lo tanto, es un pigmento, ¿no? Bueno, por reacción de Fenton, ya lo mencionamos, ¿no? Va a haber un daño que va a llevar a necrosis del túbulo contorneado proximal. Aquí lapsus también debería decir DAMPS, disculpen, no PAMS, porque es patrones asociados a daño. Y en el túbulo contorneado distal, ¿no? Se van a comenzar a aglomerar las células epiteliales junto con la interacción hemoglobina-uromodulina y terminan formando nuestros cilindros glandulares pigmentados que hemos discutido que también se presentan en rhabdomiólisis. Pero aquí el pigmento lo va a dar la hemoglobina. Seguimos. Vamos ahora al tema de un síndrome de lisis tumoral. Deme un segundo. Ok, seguimos ahora con el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Síndrome de lisis tumoral. Ok, el síndrome de lisis tumoral hace referencia a la destrucción de ¿qué? De células neoplásicas, ¿no? Células neoplásicas que tengan un alto índice de mitosis, ¿no? Un alto índice de proliferación celular, ¿no? Estas células, estas neoplasias que tienen un alto índice de proliferación celular, lamentablemente cuando se les somete a lo que viene a ser una quimioterapia, vamos a pues destruir a las células neoplásicas, pero va a morir una gran cantidad de células neoplásicas. Esto quiere decir que la muerte por necrosis de esta gran cantidad de células neoplásicas va a llevar a la liberación de una gran cantidad de componentes del intracelular al extracelular y desencadena lo que viene a ser un síndrome de lisis tumoral. Dentro de lo que viene a ser el síndrome de lisis tumoral, como está siendo componentes del intra y el extra, está la presencia de una hipercalemia, porque va a aumentar las concentraciones séricas de potasio. Va a estar la presencia de una hiperfosfatemia, porque el fosfato, los fosfatos, los iones fosfato, están predominando en el intracelular respecto al extracelular, entonces es una hiperfosfatemia. Y también por su defecto, como aumenta el fosfato, va a formar complejo con el calcio y va a generar una hipocalcemia, una disminución de lo que viene a ser el calcio libre, ¿no? Entonces, a su vez, más allá de esta destrucción, que te eleva potasio, te eleva fosfatos y te baja lo que viene a ser el calcio, vamos a presentar otra situación importante. Habíamos dicho que estas células, como presentan una proliferación celular aumentada, van a estar constantemente en el ciclo celular, o sea, son células neoplásicas lábiles, ¿no? Que están constantemente dividiéndose. Y esto quiere decir que van a presentar una gran cantidad de metabolitos
de los nucleótidos, dentro de estas el ácido úrico, ¿ya? Entonces, en un síndrome de lisis tumoral, aparte de mencionarse todos estos trastornos electrolíticos que hemos comentado, el paciente también va a presentar un aumento del ácido úrico, ¿no? Una elevación del ácido úrico, una hiperuricemia, ¿no? Por la mayor liberación de ácido úrico por la destrucción de estas células al extracelular. Es un estado de hiperuricemia. Ahora, esta hiperuricemia va a traducirse a un aumento de filtrado de ácido úrico a través del glomérulo, llevando a una mayor cantidad de ácido úrico a nivel de la luz tubular del túbulo contorneado proximal. Y este ácido úrico que ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen, ¿no? Vamos a ver acá, aquí tenemos al glomérulo y aquí se está filtrando en un síndrome de lisis tumoral una gran cantidad de ácido úrico que va a llegar al espacio de Bowman y luego al túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, nos vamos primero a esta imagen, va a llegar aquí el ácido úrico y el ácido úrico va a ingresar al túbulo contorneado proximal a través de unos, canales que son los URATs, ¿no? Estos canales URAT permiten el ingreso de ácido úrico al citoplasma del túbulo contorneado proximal y vean cómo van a terminar aumentando terminan aumentando, disculpen, me trabé, van a ver cómo terminan aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno. Aparte de eso, terminan también aumentando la expresión del factor de transcripción en FKB. Entonces el ácido úrico termina presentando un efecto citotóxico sobre las células del túbulo contorneado proximal, que son especies reactivas de oxígeno, y a su vez también un efecto proinflamatorio que termina favoreciendo una respuesta inflamatoria local a nivel renal, con la llegada de polimorfos nucleares, activación de complemento, y todo lo que hemos visto previamente asociado a la semana 1 de inflamación. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿qué es lo que esperamos, no? El ácido úrico ingresa a la célula. Se termina estimulando la producción de especies reactivas de oxígeno, se da daño celular por dicha forma, que puede llevarte luego a la necrosis, se activa el FKB, que genera la respuesta inflamatoria, y se da una necrosis del túbulo contorneado proximal. Esta necrosis del túbulo contorneado proximal pues libera una mayor cantidad de TAMS, de patrones asociados a daño. De la misma forma que ocurre a nivel de la rhabdomiolisis y de la hemólisis, estas células del túbulo contorneado proximal se van a comenzar a desfacelar. Y a nivel del túbulo contorneado distal aproximadamente es que se terminan aglomerando este epitelio desfacelado y forma pues los cilindros granulares, ¿no? Cilindros granulares también pigmentados, ¿no? Por el ácido úrico. Seguimos, vamos ahora a otra patología, ¿no? Noten que lo que hemos visto, rhabdomiólisis, hemólisis, síndrome de lisis tumoral, no presentan un estado de hipoperfusión, ¿no? No presentan un estado de hipoperfusión. Y nos vamos de la misma forma al mieloma múltiple, en el cual tampoco hay un estado de hipoperfusión, pero esta patología directamente pues, te puede llevar a un daño, ¿no? Tubular. Vamos a ver cómo es que se da esto. Tenemos aquí un resumen de mieloma múltiple a nivel pues, de lo que viene a ser la médula ósea. Vamos a tener una expansión monoclonal, ¿no? De linfocitos B que luego se van a diferenciar en células plasmáticas monoclonales que comienzan a producir de manera anómala una gran cantidad de cadenas ligeras, ¿no? Una gran cantidad de cadenas ligeras que pueden ser de tipo kappa o de tipo lambda, ¿no? Y como provienen estas células plasmáticas de una misma clona, ¿no? Se dice pues que es una gamapatía, ¿no? Porque está produciendo una gran cantidad de cadenas ligeras de las gamaglobulinas. Es una gamapatía monoclonal, ¿no? Tiene una elevada cantidad de cadenas ligeras, ¿no? Pero que provienen pues de una misma clona, ¿no? Y estas cadenas ligeras, como lo mencioné, pueden ser de tipo kappa o de tipo lambda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas cadenas ligeras, ¿no? Que se les conoce como la proteína de Bence-Jones, va a ingresar a la circulación sistémica, y si ingresa a la circulación sistémica, pues también va a llegar a la arteria renal, llega también a la arteria aferente, llega también al glomérulo y se va a terminar filtrando, ¿no? Se va a terminar filtrando. No tiene que haber una lesión glomerular para que se dé este filtrado de esta
proteína de Vance-Jones, ¿no? Porque pues tiene un tamaño pequeño, ¿no? Y va a pasar sin problemas. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en el espacio de Bowman, en el túbulo contorneado proximal, se está filtrando, ¿no? Estas cadenas ligeras, ¿no? De inmunoglobulinas, ¿no? La proteína de Vance-Jones se comienza a filtrar. Y esta proteína de Vance-Jones, vean cómo comienza a pasar a través de la luz tubular, continúa su descenso por el túbulo contorno proximal, asa descendente delgada, asa ascendente delgada, asa ascendente gruesa, y se comienza a aglutinar, se comienza a formar agregados con la uromodulina, con la proteína de Tanskorfal, y comienza a formar cilindros granulares, ¿no? Cilindros granulares que no solo contienen pues la proteína de Tanskorfal y la proteína de Vance-Jones, sino que también contienen a las células epiteliales del túbulo contorneado proximal que se han desfacelado. Entonces, vamos a ver que en el mieloma múltiple, por lo que les había comentado previamente, se da una gamapatía monoclonal, ¿no? Se secreta una gran cantidad de cadenas ligeras, no libres, que pueden ser de tipo kappa o de tipo lambda, y estas de aquí se les denomina las proteínas de Vance-Jones. ¿Qué va a pasar? Nos vamos primero a esta imagen donde podemos ver arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, y vemos aquí estos puntitos donde estoy dejando el puntero que me está diciendo lo siguiente, que se está filtrando la proteína de Vance-Jones. En el túbulo contorneado proximal, la proteína de Vance-Jones también va a tener un efecto, no es simplemente que va a generar agregados con la uromodulina y forma lo que viene a ser los cilindros granulares. No solo eso, sino que la proteína de Vance-Jones en el túbulo contorneado proximal, nótese cómo también interactúa con la cubilina y la megalina, que eran las mismas que iban a mediar la endocitosis de la hemoglobina que vimos hace un momento. Y al ingresar la proteína de Vance-Jones también va a tener el mismo mecanismo, va a activar lo que viene a ser la producción de especies reactivas de oxígeno y termina aumentando la expresión del NF-κB en las células del epitelio tubular. Esto termina llevando a necrosis, termina llevando a un ambiente proinflamatorio en dicha región, lo cual termina generando daño, desfacelación del epitelio tubular del túbulo contorneado proximal, y estas células desfaceladas continúan su descenso y llegan pues hasta las porciones del túbulo contorneado distal, donde en conjunto con la proteína de Vance-Jones y la uromodulina, pues terminan formando estos cilindros de tipo granulares, ¿no? Que podemos visualizar en este mieloma múltiple, así como lo hemos visto también en rhabdo y como lo hemos visto en hemólisis. ¿No? Vean ustedes, aquí está llegando lo que viene a ser la proteína de Tanskorfal, que se termina uniendo también a lo que viene a ser las cadenas ligeras, ¿no? Que sea kappa o sea lambda, conocida como la proteína de Tanskorfal, y termina pues formando estos cilindros, ¿no? Granulares. Aquí está, lo mismo que estábamos comentando. Nótese cómo la interacción entre las proteínas de Tanskorfal con la uromodulina terminan formando un gel, ¿no? Un gel que termina atrapando al epitelio tubular que se ha desfacelado y también termina atrapando pues a polimorfos nucleares que están llegando producto de la respuesta inflamatoria que se está dando ahí, ¿no? Y se forman pues estos cilindros, ¿no? Estos cilindros granulares, ¿no? Cilindros granulares. Vamos ahora al tema del medio de contraste, ¿no? Yodado. Esto es importante que lo puedan ustedes recordar. ¿Ya? El medio de contraste yodado. Porque es una herramienta que se va a utilizar para los estudios de imagen. Entonces, en algún momento, cuando vean algún estudio de imagen, sea en medicina interna o en radiología, esto es algo que probablemente les pueden preguntar ustedes, ¿no? Entonces, los medios de contraste yodados pueden desencadenar una necrosis tubular aguda. Esto quiere decir una injuria renal aguda de tipo interrenal por necrosis tubular aguda. Eso es lo que nos puede llevar la presencia de medios de contraste yodados. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Un paciente que ha recibido un medio de contraste, ¿no? Este que está de color verdecito, vean cómo llega hasta el riñón, y en el riñón pues se filtran estas sustancias que de medio de contraste yodado, pasan a través del glomérulo, llegan al túbulo contorneado proximal, y este medio de contraste pues ingresa a lo que viene a ser el citoplasma del túbulo contorneado proximal.
Y esto va a inducir una respuesta citotóxica mediada por especies reactivas de oxígeno, ¿no? Tiene una respuesta citotóxica mediada por especies reactivas de oxígeno predominantemente. Bueno, como parte del tratamiento es importante que ustedes también lo recuerden, viene a ser el uso de la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, quizás ya lo han visto en el curso de farmacología, es el antídoto para la sobredosis, intoxicación por paracetamol, ¿no? Eso es algo que ya lo conocen ustedes, ¿no? Y es un potente antioxidante, ¿no? Esta N-acetilcisteína, como ven ustedes, va a tener un efecto citoprotector, ¿no? Que va a antagonizar el efecto que generan las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Eso es más que nada lo que va a estar realizando nuestra N-acetilcisteína, ¿no? Evita, pues, ¿no?, el daño por estrés oxidativo. Pues ahí está. Se utiliza en una nefropatía inducida por contraste y tiene otros usos, ¿no? Como en el caso de intoxicación por paracetamol. A veces hay intento de suicidio con paracetamol, ¿no? Y otra situación, pues, viene a ser con las secreciones respiratorias. Esta disminuye la viscosidad de las secreciones respiratorias y es por eso que muchas veces incluyen dentro del tratamiento, digamos, de la bronquitis crónica o el tratamiento, digamos, de la fibrosis quística, la N-acetilcisteína. Vamos ahora a otro medicamento, a un antibiótico que puede desencadenar también una injuria de tipo renal, ¿no? Tubular, que genera una necrosis tubular aguda. Estos son los aminoglucósidos. Entonces, estos aminoglucósidos a nivel de túbulo contorneado proximal se van a endocitar, ¿no? Se van a buscar destruir, ¿no? Y en algunas situaciones, pues, estos aminoglucósidos no se pueden destruir adecuadamente, se rompe el lisosoma secundario y estos aminoglucósidos estimulan citotoxicidad a nivel del epitelio del túbulo contorneado proximal, ¿no? Termina generando daño de las mitocondrias, ¿no? Y termina llevando, pues, a una destrucción, ¿no? Termina llevando a una destrucción del epitelio del túbulo contorneado proximal, con su respectiva necrosis y desfacelación, ¿no? Aquí pueden ver ustedes cómo está ingresando lo que viene a ser este aminoglucósido, que es la genta, ¿no? Ingresa también, miren, por la megalina, por la cubilina, ¿no? Y al momento de ingresar, lo importante que ven ustedes recordar es que va a predisponer a la muerte celular por necrosis, va a activar lo que viene a ser la vía de las caspasas, en algunas células las va a matar por apoptosis, y a su vez también aumenta la producción de radicales libres con la activación de moléculas proinflamatorias a través del factor de transcripción NF-κB. Entonces, aminoglucósidos son también antibióticos de tipo nefrotóxicos, ¿no? Por lo que estamos viendo sobre el daño directo que generan sobre el epitelio del túbulo contorneado proximal. Mecanismo de acción de los aminoglucósidos. El tema de antibióticos, tengo conocimiento que lo ven ustedes en fármaco, creo que es una semana. Importante que recuerden ustedes los mecanismos de acción de cada uno de los aminoglucósidos. Dentro de eso, el aminoglucósido, el mecanismo de acción va a ser a nivel de los ribosomas. Esto quiere decir que va a evitar lo que vendría a ser el proceso de traducción, ¿no? Esto viene a ser evitar que se forme la proteína a nivel bacteriano, ¿no? Y va a actuar sobre la subunidad menor 30S, ¿no?, de los ribosomas bacterianos. De esta forma evita la síntesis de proteínas y muere, pues, la bacteria. Tenemos otro antibiótico importante, un antibiótico que se da muchas veces cuando el patógeno tiene como mecanismo de resistencia una mutación de la PBP, ¿no? Y cuando muta la PBP, ya muchos de lo que viene a ser los antibióticos que son beta-lactámicos ya no van a poder actuar y por eso se prefiere trabajar con la vancomicina o el linezolid. Pero en este caso, que estamos hablando de la vancomicina vamos a ver nosotros que es nefrotóxico, sí, pero también tiene un dato importante que viene a ser el síndrome de hombre rojo, ¿no? Estimula lo que viene a ser un rash, ¿no?, en el paciente, ¿no?, cuando se da en infusión rápida. Puede también desencadenar este síndrome de hombre rojo, que lo van a ver ustedes ya con más detalle cuando pasen la clínica, ¿no? Pero es importante que lo fijen ahora como parte de los eventos adversos que puede presentarse en la banca. Y también la vancomicina, vean ustedes cómo se puede unir con la proteína de Tams-Horsfall y termina llevando a la formación de cilindros de vancomicina y proteína de Tams-Horsfall o también llamada uromodulina, ¿no? Y de esta forma, pues se da obstrucción de lo que viene a ser la luz tubular y nos lleva a una injuria renal aguda con su respectiva necrosis tubular aguda.
¿Dónde actúa la vancomicina? La vancomicina va a actuar a nivel del residuo precursor de la pared de peptidoglucano conocido como la D-ala-D-ala. Y el mecanismo de resistencia, importante que lo recuerden ustedes, viene a ser un cambio a nivel de este residuo, en vez de D-ala-D-ala a un residuo D-ala-D-lac, ¿no? Entonces, cuando ve usted, cuando le menciona a usted que hay un residuo D-ala-D-lac, pues no puede usted ya usar vancomicina, sino que tendría usted que utilizar D-ala, sino tendría que usted utilizar, disculpe, otro antibiótico, ¿no? Puede usted utilizar, por ejemplo, el linezolid, ¿no? Que no trabaja a nivel de la pared, sino que trabaja a nivel de los ribosomas. O sea, ahí tiene usted la vancomicina, genera una injuria renal aguda de tipo renal, de tipo necrosis tubular aguda, por la formación de cilindros, ¿no? Del producto de interacción de la euromovilina con la vancomicina. Vamos ahora a otro medicamento que ya no es un antibiótico, ¿no? Sino que es un antiviral, que se conoce como el aciclovir, ¿no? Y el aciclovir va a tener un efecto citotóxico, ¿no? Va a formar cristales que van a tener un efecto citotóxico sobre las células del túbulo contorneado proximal. Las va a inducir a la necrosis, va a inducir también una respuesta inflamatoria por NF-κB, por la liberación también de los DAMPs, ¿no? Del daño de estas células epiteliales, y de esta manera pues genera desfacelación del epitelio tubular y la formación también de cilindros, ¿no? Ahora, esta ciclovir va a estar en forma de cristales, ¿no? Pues ahí están los cristales de aciclovir, vean ustedes cómo dañan lo que viene a ser el epitelio, ¿no? Aquí tienen ustedes, ¿no? El aciclovir, a través de la formación de cristales insolubles, va a dañar el epitelio del túbulo contorneado proximal, llevando pues a lo que viene a ser una necrosis tubular aguda, ¿no? ¿Ya? Es importante con relación al aciclovir. Pues son 3 medicamentos, ¿no? 3 antibióticos y un antiviral que deben ustedes recordar que pueden desencadenar necrosis tubular aguda por los mecanismos que hemos comentado. Ahora, ¿cómo actúa el aciclovir, no? El aciclovir ingresa a la célula, ¿no? Y para poder activarse el aciclovir, debe de ser fosforilado. Recuerden ustedes que el aciclovir va a unirse a la cadena de ADN viral, ¿no? Recuerden que el aciclovir va a buscar suplantar uno de los nucleótidos, ¿no? Para poder detener esta síntesis de la cadena, ¿no? Entonces, para poder suplantarlo, tiene que estar fosforilado, ¿no? ¿Quién fosforila primero el aciclovir? Una enzima, la enzima viral, ¿no? Entonces, el primero en fosforilar el aciclovir es la enzima viral, ¿no? La que le da el primer grupo fosfato. Y los otros dos grupos fosfato los va a dar las enzimas de nuestras células, las enzimas humanas. Entonces, aquí tenemos a nuestro aciclovir trifosfato, ¿no? Que ya está listo para poder ingresar a la cadena de ADN viral. Una vez que ingresa, va a detener la síntesis de ADN viral. Y esto de aquí, pues, evita que se puedan formar nuevos virus. De esta forma trabaja el aciclovir. Esto van a ver ustedes, obviamente, con mucho más detalle en el curso de fármaco con su doctor. Entonces, aquí tienen ustedes algunas patologías en las cuales se puede utilizar el aciclovir, ¿no? Pero lo más importante que deben ustedes recordar, ¿no?, para este curso es el efecto que tiene el aciclovir sobre el túbulo contorneado proximal. Muy bien, hemos visto entonces las causas de una injuria renal aguda de tipo renal, de subtipo tubular, ¿no? En un momento vamos a revisar la fisiopatología de nefritis intersticial y las causas más frecuentes, ¿no?, de esta.